Sean bienvenidos a Sam Psique, su canal de psicología, mitología y naturaleza. Saben que estábamos planeando una excelentísima saga sobre la psicopatía, que es uno de los temas que vamos a tener más recurrentes y más jugosos en este canal. Y yo sé que ese tema está muy en auge hoy en día, aunque no de la manera correcta, porque está muy romantizada por un lado y muy equívoca por el otro. No es algo totalmente real, no es algo de Hollywood. Es un problema de salud pública de primera magnitud, como lo dice nuestro profesional de The Wild Project, en esta entrevista que vamos a estar reaccionando, Vicente Garrido con Jordi Wild. Así que suscríbanse. Yo soy Sam, soy anfitriona, conductora y directora de arte. En la magia detrás de cámaras, el máster y la edición está Alec. Esto es Sam Psique Psicopatía. ¿Qué cosas podemos decirle a la gente que hagan si tienen algún tipo de duda de si alguien cercano a ellos podría ser psicópata? Muy bien, deja que te comente algo muy importante. Yo creo que marca muy bien tu pregunta, y es, en el libro lo que intento explicar es que nosotros podemos vencer al psicópata, porque la imagen del psicópata asociada muchas veces a la idea del supervillano, ¿verdad? Lecter, etcétera, es que son seres que son de alguna manera super especiales, superiores a nosotros, ¿no? Que por eso nos desprecian, ¿verdad? Tal cual. No, yo no lo podría decir mejor, Jordi, pero la realidad es que no. Es verdad que hay algunos psicópatas que son muy inteligentes, pero nosotros tenemos más recursos que ellos. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a los afectos auténticos y al plano espiritual, cosa que el psicópata no tiene. El psicópata está limitado por su propia mezquindad. De tal manera que yo lo que les digo es, mira, tú tienes un sistema de vigilancia innato frente al psicópata. Lo has heredado de los recolectores cazadores. Lo único que pasa es que tú no lo conoces, pero tú lo tienes, porque la evolución ha hecho que lo aprendiéramos, porque desde hace 150.000, 200.000 años lo hemos estado utilizando para defendernos de los psicópatas. Y en ese sistema de vigilancia, lo primero que tienes que tener claro es que existe la psicopatía, porque todavía hay gente que piensa que esto no es verdad. Todavía hay gente que cree que no existen los psicópatas. Y eso, como se dice habitualmente, el mejor truco del diablo es hacer que creamos que no existe el diablo. Es muy interesante que él hable de, varias cosas, porque Vicente es un profesional en todo el sentido de la palabra. Él habla de un punto muy importante que es, pero esto es en la entrevista completa, aquí les dejamos un clip nada más, de una parte en el que él habla de que lo heredamos, este modo de detectar a los psicópatas lo heredamos de los recolectores y los cazadores. Esto era cuando aún estábamos en la época de la agricultura, de la tierra, de todo esto, casi que los cavernícolas. Y entonces en ese entonces la manera de detectar a un psicópata era ver quién era el que causaba los revuelos, ver el que no se quería adaptar a las reglas de aquel entonces, las reglas preestablecidas del que se considerara líder. Desde allí se podían ver el tipo de comportamiento así. Entonces, estos mecanismos de los que él habla, que los heredamos de nuestros ancestros realmente, son los que vamos a usar ahora. Y me encanta muchísimo que él hable del plano espiritual, porque está directamente relacionado con las emociones, y es justamente en ese punto en donde el psicópata falla. Hay muchos que teorizan que es por una cuestión cerebral, en la estructura, que no hay conexión con el sistema límbico, muchísimas cosas que tienen muchas implicaciones. Esto lo iremos desarrollando a lo largo del canal, y por el entorno también. Hay una condición en el ADN, genética, y sobre todo se detona en el ambiente, sobre todo si es un ambiente violento. Entonces, otra cosa que me encanta es que él menciona lo de que las personas hoy en día piensan que no existe la psicopatía, lo cual me parece muy loco. Tal vez son personas que viven bajo una piedra. Porque sí, esta imagen de psicópata es algo mítica, realmente no es así como la ponen en Hollywood, es un poco más real, pero no deja de ser cruda. Sigamos con el siguiente clip. Pues podríamos decir lo mismo. El mejor truco del psicópata es hacer una figura mítica, ¿no? La psicopatía es real, hay millones de estudios al respecto. Una vez que sabemos eso, hay un sistema de vigilancia. En primer lugar, la intuición. Si tú no niegas la intuición, que es un sentimiento que surge de tu conocimiento subconsciente de que estás frente a una situación de peligro. Ese conocimiento subconsciente es lo que has aprendido durante tu vida, que está asociado a personas o situaciones que para ti son un riesgo. ¿Cómo se manifiesta la intuición? Una ansiedad permanente cuando estás con esa persona, un sentimiento de incomodidad, un sentimiento de depresión, en ocasiones de miedo, en ocasiones de desubicación, de confusión. La intuición, cuando tú estás con esa persona, lo que te dice es, aquí hay algo raro, investiga el asunto. Yo no sé si escucho mal, corríjanme si me equivoco, pero en esta parte él dice incomunidad, no incomodidad. Por eso, corríjanme si me equivoco, pero en este caso, si dice incomunidad, se refiere a que no hay una unión real con el psicópata.
Porque sabemos que los psicópatas no se relacionan desde esta emocionalidad, desde esta cercanía, ni con sus amigos, ni con sus familiares, ni nada. El psicópata no considera a sus semejantes ni a las personas de su entorno nada. A ninguna persona la considera persona. Los considera meros objetos para un fin, para lo que el psicópata considere que necesita o quiere. Esto va a depender de cada persona, pero en realidad generalmente son cosas materiales. Entonces el asunto es que va a utilizar esta instrumentalización de las personas para lograr lo que él quiere. Entonces, cuando él habla de la intuición, es porque muchas veces decimos que es idea nuestra, que es idea tuya, que no está pasando nada, que realmente no es así. Cuando tú sientas que hay una incomodidad extrema cuando estás con alguien, claro, junto a muchísimos otros rasgos más, muchísimas otras cosas más, depende del contexto, pero no es simplemente cuando uno llama que es una persona tóxica que te da ansiedad. No es simplemente eso, es como que te da lo que él menciona, ciertas emociones que son muy, muy desagradables, que llega al punto en que son intolerables, muchísimas cosas. Entonces él habla de la intuición porque es simplemente esto lo que nos va a salvar en primera instancia, antes de que caigamos en todo eso. En primera instancia lo que nos va a salvar es la intuición, precisamente porque es algo inconsciente. Entonces cuando estamos tratando con psicópatas no lo estamos viendo de forma consciente, porque no operan de forma consciente. Ellos manipulan, te envuelven, te van usando estos artilugios que ellos manejan y los manejan muy bien, porque de hecho eso es lo que ha hecho que sean como tan difíciles de identificar. Pero entonces presten atención a los detalles, a las señales que les dé su cuerpo, somatizando el estrés. Vamos con el siguiente clip. El segundo nivel del sistema es la observación. Observa. Observa porque muchas veces quieres negar lo que es más obvio. Esto de la observación es crucial. Es crucial porque es lo que nos va a salvar de caer precisamente en las garras del psicópata. Por lo cual, yo también entiendo que es difícil a veces observar porque hay ocasiones en las que no sabemos qué observar. Esto lo vamos a ver en unos segunditos. Pero les pongo mi ejemplo personal. Ok, mi ejemplo personal es el siguiente. ¿Se acuerdan que les hablé hace unos segundos de la desconexión emocional, de toda esta serie de cosas, la incomodidad, esta desunión crónica, porque es una desunión crónica, se siente, realmente es así? Desde pequeña a mí me obligaron a vivir con una psicópata. Lo digo así porque es que realmente fue así, fue un poco negligencia de mis padres. Entonces era una señora que desde el día 1... es de ese tipo de personas, es que hay que vivirlo para saberlo. De parte de ella yo sentía una desconexión emocional tan extrema, tan brutal. Era una persona que no velaba por más nadie que no fuera ella, solo le interesaba lo que ella opinara, lo que ella quisiera, lo que ella hiciera también. Entonces nunca jamás llegué a hacer esto de la habituación, de decir esto es normal, porque algo dentro de mí, desde los 4 años que viví con esta señora, siempre sentí ese rechazo por esa desconexión que les digo. No era una conexión genuina pese a que estaba con un familiar, y un tipo de familiar que dicen que es como de las más cariñosas, ¿no? Lo que puede ser una abuela, pero no era la abuela ejemplar, como muchos creían que lo era, porque se proyectaba de esta manera. Entonces, esto es crucial, lo que les digo, observar. En mi caso yo observé eso desde pequeña. Algo dentro de mí sabía que esto no era normal. No era normal que una persona se mostrara tan indiferente, tan distante, tan fría y a la vez tan manipuladora, tan aduladora con la gente. Porque esto es otra cosa. Ellos tienen 2 caras muy diferentes, que son la cara al público y la cara tras bambalinas, por decirlo así. Cuando están en su casa con las personas que los rodean, pueden ser unos auténticos monstruos, pero de cara al público, de cara a la galería, van a ser los más carismáticos, los más alegres, los más conversadores. Entonces, esta es otra cuestión que les puedo decir, que observen muy bien. Observen muy bien cómo se comporta esta persona fuera de su casa y dentro de su casa. Sobre todo dentro de su casa,
con las personas que conviven con el psicópata. Sigamos, creo. Mira, hay una anécdota muy interesante. Ajá. El escritor David Foster Wallace, que fue muy importante, que finalmente el hombre pues tuvo un final terrible porque él tenía una depresión endógena, es decir, una depresión orgánica y al final no la pudo superar, ¿no? Pero durante los años en que pudo ser alguien creativo, él dio una conferencia para el acto de graduación, que sabes que le gustan a muchos a los americanos, en el 2005 en el Keyon College. Entonces él tenía interés en esa conferencia en que comprendieran que muchas veces nos dejamos llevar por nuestros prejuicios e ideas preconcebidas y no prestamos atención a la conciencia inmediata de las cosas, que puede ser de una enorme importancia para hacernos personas humildes y comprender que en la realidad, en el trato con los demás, es donde en buena medida definimos nuestro proyecto de vida. Esta frase es brutal, me encantó. Se las leo textual. Comprender que en la realidad, en el trato con los demás, es en donde en buena medida definimos nuestro proyecto de vida. Es así. Realmente me encantó esta cita y al parecer la depresión es una secuela de las víctimas de psicopatía. Yo en este caso no me considero víctima, pero sí es verdad que toda esta serie de cosas me marcaron de tal manera que todavía cargo con ciertas cosas. Y por eso estamos ahora aquí, contándole de primera mano qué es lo que se siente. Obviamente este es un clip apenas de las 4 horas de entrevista, no vamos a poder ser tan extensos, pero lo vamos a ir desarrollando a lo largo del canal. Entonces, queramos o no, somos seres relacionales, somos seres sociales. Entonces es en esta serie de cosas en las que vamos a ver nuestro desarrollo y a la vez vamos a ver que el psicópata no se quiere relacionar de esta manera ni desarrollar de esta manera. Va a usar a las personas como meros objetos. No va a ser una cuestión genuina de aprender mutuamente, sino él va a querer ser siempre el que va por encima de los demás. Y él dijo, ¿conocen esa historia en la que 2 jóvenes peces van nadando y se acerca un pez mayor y les dice, chicos, ¿cómo está el agua? Y uno de ellos le dice al otro, what the hell is the water? ¿Qué diablos es el agua? Nadaban en el agua Sin saber. sin saber qué era, ¿no? Entonces, David Foster Wallace lo que dice es, no te engañes, no te dejes llevar por ideas preconcebidas, no te dejes llevar por los clichés e intenta conectar con la realidad. Las víctimas de los psicópatas no ven lo obvio. No ven lo obvio. No ven lo obvio porque han comprado una imagen, han comprado una mentira, han comprado quizá una ilusión que el otro les ha vendido. Ok, en este clip hay 2 cosas que puntualizar. Porque es diferente un psicópata en la familia que un psicópata de pareja. Y yo, al haber vivido con un familiar psicópata, les puedo hacer esta distinción, que es la siguiente. Él habla de que las víctimas no ven lo obvio. Lo que pasa es que cuando un psicópata llega a ser pareja, sobre todo en este caso, en este clip, él está hablando de hombres. Las mujeres son peores. Porque su daño es más lento pero seguro. El daño del psicópata hombre es más directo, diría yo, un poco más visceral, aunque tiene sus cosas en común. Entonces aquí él dice que las víctimas no ven lo obvio, que no quieren ver lo que está frente a sus ojos. Lo que pasa es que el psicópata suele mostrar 2 caras, las caras de las que les hablaba al principio. Entonces la persona, cuando ve que el psicópata es muy encantador, muy seductor al principio, llega con flores, con corazones, con chocolates, es porque está en este periodo de enamoramiento y desde su punto de vista está escazando a su víctima. Entonces esto se llama refuerzo intermitente, que es un mecanismo de manipulación, una táctica de manipulación, que lo que hace en realidad es que la persona que lo está padeciendo se haga dependiente. En lugar de darse cuenta que la está manipulando, se hace dependiente. Entonces busca que el psicópata en este caso le vuelva a dar ese trato del principio, pero no lo va a conseguir. Esto simplemente era en la analogía del pez, para que muerda el anzuelo. Entonces lo otro, del familiar, ya les hablé de la pareja, vamos con el familiar. En el familiar es un poco más difícil, entre comillas, darse cuenta. Lo sé porque a las personas les sucede esto de que no se dan cuenta que la persona está mal de la cabeza porque han vivido toda su vida con esta persona, entonces no tienen con qué comparar. Por eso también se da mucho en los hogares disfuncionales, que piensan que las relaciones disfuncionales son así, porque no han tenido con qué comparar, sobre todo si son niños. Se los digo por el caso de las personas en general, pero yo en lo particular jamás me acostumbré. Como les hablé hace rato, jamás me acostumbré. Yo desde el principio sabía que algo andaba mal,
Pero eso no impidió que yo pues padeciera a esta vieja psicópata. Pero no fue por falta de darme cuenta de las cosas, sino por falta de recursos. Realmente yo estaba muy pequeña y me dejaron casi que a cargo de ella, entonces no había mucho que hacer. Nada más como ir despegándome poco a poco y en el momento de salir, miren, salí como Spirit, el caballo. Fue súper liberador salir de ese entorno, porque yo ya sabía que todo iba mal, iba de mal en peor. Sobre todo porque esta persona tiene un patrón del que les voy a ir hablando en otros videos. Los patrones que escogen los psicópatas, suele haber un patrón. En este caso ya tenía patrones, fijación, con niños de 15 años, 14, 15 años. Entonces es esta la forma en la que se manifiesta en la familia y en la pareja. Les sé decir que en la pareja se suele, bueno, desde mi punto de vista, se suele denotar un poco más, claro, porque ahí sí hay con qué comparar. Vamos con el siguiente clip. Y yo lo que les digo es, lo primero que tienes que hacer es observa. ¿Y qué deben observar exactamente? Jordi hace la muy importante pregunta, ¿qué es lo que hay que observar? Porque decimos, observen. Pero claro, es un poco ambiguo, como que si tú me dices que observe, ¿qué es lo que tengo que observar? Y es lo siguiente. ¿Cuáles son los puntos claves en los que debería fijarse? ¿En qué situaciones? Hay una regla general. Observa lo que hace y no lo que dice. Esa es la regla madre, la regla de oro. Porque el psicópata te puede contar muchas cosas, pero lo que hace normalmente será lo contrario de lo que dice. O lo hará quizá durante un tiempo para engañarte, pero cuando el asunto él considera que está maduro, hará lo que tiene que hacer. Esto les hablé del refuerzo intermitente. Esto de observar lo que hace y no lo que dice no es nada más con los psicópatas, es con todo tipo de personas. Pero, como dice Vicente, justamente van a hacer lo contrario a lo que dicen, sobre todo lo contrario a lo que son. Les vuelvo a poner mi ejemplo personal. Imagínense, para que vean el lado opuesto. Imagínense una mujer. Yo me he conseguido puras psicópatas mujeres. No sé cómo será el daño del hombre, pero el de la mujer, vaya tela, dirán en España. Imagínense una mujer que es ama de casa de los años post conflicto mundial. O sea, bastante antaño. Y que según ella se dice ser religiosa. Ustedes saben que la iglesia tiene sus controversias, ¿verdad? Y esa no era la excepción. Entonces ella se mostraba ante el público, como les digo, carismática, atenta, hospitalaria. Ella utilizó todas las herramientas que tenía a la mano para sobresalir, que eran profesiones en las que realmente habría que tener una vena de ayudar a los demás. Más adelante les cuento cómo se desarrolla esta historia. Pero entonces, esto de que se quiera dar mucho al público, darse como que es la salvadora, como que sabe mucho, como que la alaben mucho. Muchas personas pensarían que es muy buena persona, que es muy altruista, que es muy, como les digo, hospitalaria, cooperadora, pero no lo era. Ahora les pongo este ejemplo de una persona que se muestra así como es al contrario. Y es un psicópata de manual. ¿Cómo es un psicópata de manual? Manipulador, engreído, se cree por encima de los demás, es tóxico en toda la palabra, en todo el significado de la palabra, es muy destructivo, utiliza mucho la humillación, sobre todo con las personas que son vulnerables, en este caso niños. Con niños son lo peor del mundo que se puedan imaginar. Muchísimas otras cosas más. Les voy a ir desarrollando a lo largo del canal, que esto es muy interesante, cómo se manifiesta el psicópata en cada una de las profesiones que elige y por qué las elige. Esto es muy interesante porque podríamos pensar que una persona que está en un entorno donde se requiere ayudar a los demás lo hace simplemente porque le gusta, porque le nace, cuando si es un psicópata el que está allí, esa va a ser la última razón. Entonces no sé si me da a entender. ¿Me da a entender? Un poco el opuesto. Vamos así. Creo que sigue otro clip. Esa es la regla de oro. Y a partir de ahí hay una serie de comportamientos que son muy característicos de los psicópatas. En el libro establezco, me parece que son 22 indicadores. Y voy a nombrarte algunos. Sí. Mira, probablemente uno de los indicadores, estos indicadores los he ido elaborando a través de la investigación bibliográfica y a través de las docenas de casos que yo he ido tratando, porque son 40 años. Claro. Por eso te digo que abro mis archivos y he elegido algunos de los casos más interesantes. Podría haber puesto 5 veces más casos, pero entonces la editorial no me hubiera sacado el libro, hubiera sacado un triple volumen. Claro. Entonces, mira, una de las cosas que me dicen más habitualmente es:
sin yo saberlo muy bien, yo me daba cuenta que me deprimía, como si me quitaran la energía, como si me vampirizaran. Es decir, progresivamente se encontraban con que sus metas vitales y la ilusión con la que hacían las cosas va desapareciendo. De tal manera que sentían más molestias, a lo mejor orgánicas, porque las somatizaban, o tenían más conflictos con la gente porque tenían menos tolerancia a las discusiones o a los problemas. Y este era el resultado de que estaban siendo controlados por el psicópata y sin que ellos se dieran cuenta, estaban cediendo en una serie de cosas que no querían ceder o haciendo una serie de cosas que no querían. Ahora que vi esta entrevista, la completa, la de 4 horas, fue espectacular. Y me dio luz en muchísimas cosas que yo ya sabía, pero oírlo de una persona que tiene tanta experiencia, es como... Todo lo que iba diciendo es como que yo iba con los chulitos verdes. Entonces yo sí les digo, en mi caso nunca cedí. Para nada. Y ustedes me van a decir, qué bueno que no cediste. Lo que pasa es que cuando uno le puede aconsejar, bueno, él lo hace en la entrevista completa, que no cedan, que encaren al psicópata. Lo que pasa es que cuando uno hace eso, es cuando más ensañamiento hay. En mi caso, como les digo, yo nunca cedí y el ensañamiento fue brutal. Yo salí de ahí con unos traumas que ni se imaginan. Pero no traumas desde el sentido de que quedé así como asustadiza, como defensa, no, para nada. No sé si me lo pueden ver, pero yo tengo un carácter muy fuerte. Entonces, precisamente, había ese choque de que me querían someter y yo no me dejaba, me querían controlar, someter, sí, controlar y yo no me dejaba, me quería manipular y yo no me dejaba. Entonces siempre hubo este ensañamiento, esta humillación, este querer someterme, este querer contenerme, para nada, porque al final los psicópatas no quieren a nadie. Entonces podría decirles que no entiendo qué era lo que esta mujer quería contenerme ahí, pero no, en realidad sí quería, sí sé lo que quería. Y no era por un cariño genuino, sino simplemente eso, para una instrumentalización de lo que ella tenía planeado para mí en su maquiavélica cabeza. Y por esta fijación que les digo, porque justamente cuando empezó lo peor, yo tenía esa edad, 15, 16, 17. Más adelante les voy a contar unas historias muy potentes y muy crudas de cómo fue que descubrí este patrón. Entonces, sí, como les digo, fue súper liberador salir de ahí. Y sí, les recomiendo ver esta entrevista completa porque es brutal y sé que más de uno se va a sentir identificado con esto. Lamentablemente nos sentimos identificados. Vamos con el... creo que es el último. Por ejemplo, una mujer me dijo, yo me resistía al intercambio sexual. No es el último. Sin embargo, porque yo estaba casado con este hombre, cedí ante esto. Bueno, piensan toda una serie de cosas que quizá la gente le puede decir, bueno, pues eso yo no lo haría. Le diría, bueno, vamos a ver, hay que estar en esa situación. No es lo mismo estar casado con un bendito o una bendita con un psicópata. con un psicópata. Es decir, eso uno lo puede decir cuando ha pasado la prueba del algodón, ¿no? Ajá. Otros, por ejemplo, decían, mira, yo estaba muy pendiente de mi padre que estaba muy mayor. Y me acuerdo de ejemplos que tengo miles. Y de pronto me encontré con la idea de que tenía que llevarlo a una institución, porque a él le incomodaba que yo pasara tanto tiempo con esa persona, ¿no? En concreto, esta persona en concreto, aunque ese caso no aparece en el libro, pero bueno, en concreto esa persona ganaba bastante dinero y parte de su dinero era el producto de ocuparse de una serie de cosas que no podía hacer y tenía que delegar en otras personas y se ocupaba de su padre. Entonces el psicópata lo que quería era que ganara todo el dinero, claro. Y entonces le convenció para que metiera a su padre en un asilo, ¿no? Esto del asilo, es que ustedes no van a creer, cada una de las palabras de Vicente, miren, las encajo así, como los anillos, ¿sí? Y es una persona que hasta el día de hoy conozco, o sea, sigue estando en mi entorno lastimosamente. Y no es porque yo quiera. Bueno, tampoco es así, es como que viene de vez en cuando. No es de la familia, pero sí es una psicópata de manual también. Esto del asilo, de que quieran encerrar a su familiar, que ya está bastante mayor y tal. Miren, esto lo hacen ellos por no querer hacerse cargo deliberadamente o por presumirle a los demás que tienen cómo pagar el asilo. De hecho, Ale y yo estábamos hablando de eso, creo que ayer. De qué tan fría tiene que ser, o sea, qué tan frío hay que ser como para... Es que ellos maquinan es así. Voy a meter a mi madre o a mi padre aquí para que vean que yo tengo el dinero, para que vean que mi padre tiene los mejores cuidados, para que vean que mi madre tiene la enfermera personal. Pero no es por un cariño genuino que quieran como que su madre tenga los mejores cuidados, que esté mejor atendida, los medicamentos, todo, no, es como para presumirle a los demás. Que de hecho hace poco hicieron
una alaraca que ustedes no se imaginan el dinero que gastaron estas personas, dinero que supuestamente no tienen, pero si es para darle una mejor calidad de vida a su familiar, no lo hacen. Simplemente es cuando van a presumirle a los demás. Entonces, este ejemplo que él pone aquí y muchísimos otros más, miren, los he visto en primera persona, así que lo certifico con todas las estrellitas. Me encanta. Gran profesional. Sigamos. En definitiva, ese desgaste psíquico, tú no lo comprendes. Y lo comprendes y tú paras y tú dices, bueno, un momento, ¿por qué me siento así? ¿Qué estoy haciendo? Entonces te das cuenta que estás haciendo cosas que no quieres hacer y estás dejando de hacer cosas que quieres hacer. Otro indicador muy importante es que nunca tienen la culpa de nada. Los otros son imbéciles, absurdos, torpes. Ellos son los que tienen la auténtica verdad. Les da 100.000 vueltas a los otros. En ocasiones pueden utilizar frases muy duras, claramente despreciativas e insensibles para definir a gente que a ti te producen escándalo o asombro. Y tú dices, bueno, ¿cómo es posible que pueda decir estas cosas, no? O sea, Miren, su deporte favorito es la humillación de los demás. Y si son personas que están en un entorno en donde el chisme, el yo hablo de aquel y aquel habla de mí, y yo hablo de este con aquel, la cosa se vuelve peor todavía. Yo en mi caso lo he visto con señoras mayores, las que conozco que tienen esta condición. Vicente la llama condición de salud de primera magnitud, imagínense. O sea, es algo preocupante y delicado. Son señoras de antaño, como les digo. Entonces son unas psicópatas bastante particulares porque vienen de aquellos entornos en los que la iglesia y tal, ayudar a los demás supuestamente, pero esta cuestión de estar humillando, que es totalmente opuesto a lo que manifiestan, estar menospreciando a los demás, estar diciendo que ellas son mejores, que ellas saben todo, que ellas aprendieron, que los demás no saben. Esto es, miren, tal cual, las palabras que él usó incluso, tal cual, los demás no saben. Y claro, no usan palabras bonitas. Lo que pasa es que por políticas de YouTube no les puedo decir qué palabras usan, o sí. Eso sería interesante para otro video también. ¿Cómo descifrarse una persona psicópata a través de su lenguaje? Esto sería genial, ¿no? Como que qué palabras usa. Claro, no quiero decir que si alguien se refiere de tal forma de psicópata, pero suele pasar. Se los digo por experiencia. Entonces, esto sucede, esto de que insulten, humillen, fastidien, nos fastidien, es porque ellos en su cabeza tienen la razón. Imagínense una persona que crea que tiene la razón todo el tiempo. Eso, pero a la enésima potencia. Una persona que no escucha, que no te valora, que no le interesa saber lo que piensas, que no le importa lo que sientes, porque verdaderamente no le importa. No es como que te esté ignorando y ya, es que verdaderamente no le importa. Entonces, esa persona en su cabeza, todo lo que hace está justificado. Si te trata mal, está justificado. Si tú fallaste en algo, tenlo por seguro que está justificado que te trate mal, que te insulte, que te humille. Todo eso va a estar justificado en su cabeza. Con las personas de alrededor son así, insultan, pero a la espalda. En cambio, con las personas familiares más cercanas, peor todavía, porque esta es la otra cuestión. Cuando estamos ante un psicópata en la familia, no sé si a ustedes les pasa que, sobre todo aquí en Latinoamérica, la familia se cree como en un derecho de andar insultando y este tipo de cosas, ¿no? Veo que de este lado es bastante común. Y entonces esto se multiplica aún más. No sé si han escuchado la típica frase de te lo digo porque soy tu madre, te lo digo por tu bien, te lo digo para que no te vayan a tratar peor en la calle, o para que cuando te hagan esto en la calle no te duela tanto. Ese tipo de cosas, pero peor, o sea, con un ensañamiento peor, con un trato peor. Es que hay que vivirlo para saberlo, como les digo. Pero este comportamiento es básico de los psicópatas. Sigamos, que este punto es muy interesante. lo hacen. Una tercera cosa también es que ellos presumirán de tener buenos amigos y de tener buenas relaciones, por ejemplo, con su familia, pero en la realidad no es así. Porque dicen, no, por ejemplo, te voy a presentar a un amigo en una cena, no, pues yo lo conozco de tantos años, hemos sido tal. Pero si tú indagas, por ejemplo, no sabes si esa persona tiene hijos o no. nunca ha estado en un cumpleaños. ¿Sabes? ¿Cómo es posible? Nada, te ha contado una historia y por supuesto sus padres le temen o forman parte de lo que llamo una familia psicopática, porque no es extraño que cuando tú analizas a un psicópata tenga familiares también psicópatas, ¿no? Es muy interesante lo que él dice de la familia psicopática, porque sabemos que esto es algo genético también, tiene implicaciones genéticas. Entonces,
ciertas condiciones ambientales, sociales, psicológicas hace que este trastorno, no sé, este problema mental se desarrolle aún más. Entonces, para que se desarrolle, una o más personas del entorno tienen que tener ciertos rasgos psicopáticos, lo que se denomina familia psicopática. Solo que uno lo va a desarrollar más que otro. Por ejemplo, en el caso de la vieja psicópata, su cuarto hijo salió muy parecido a ella. Y los hijos de este señor salieron muy parecidos a él. Es algo curioso, porque es un tipo, una conjugación muy extraña, no es como que tú lo sepas deducir de primera mano, no. Pero se puede ver en el modo en que se comporta. Cuando un niño se crea en cierto ambiente con un psicópata y vemos que va replicando esto, ya sea inconsciente, porque hay padres que los obligan a sus hijos como a ser iguales de exitosos, iguales de capaces, entonces lo van haciendo por aprendizaje y por repetición, pero no. Cuando lo vemos así de que está copiando sus gestos, está copiando su manera de hablar, su manera de pensar de forma inconsciente, como les digo, así se va manifestando esto poco a poco. Y ya cuando están adultos, pues poco más hay que hacer. Si les digo, creo que es el cuarto hijo y su hija mayor. Unas generaciones bastante saltadas, porque no son como fáciles de... Aquí el psicópata es este, entonces su hijo mayor, no necesariamente. Puede pasar que un padre psicópata salga, que sus hijos no salgan psicópatas ninguno de los dos. O que ninguno de los dos, ni padre ni madre, sean psicópatas y su hijo salga psicópata, el mayor o el menor. Depende de muchísimas cosas, pero es muy interesante esto de que no es aislado. Siempre sucede por factores ambientales, sociales, psicológicos, sobre todo en, como ya les mencioné, en familias con abusos. Pero también sucede en familias donde no hay abuso. Entonces esto es aún más interesante y hasta preocupante, diría yo. Porque entonces el maltrato no es una condición detonante. Otra cosa, sí, cierto. Lo de las relaciones vacías. Sí, es verdad. Y también sucede con lo de que les dije, las personas del asilo. También. Son personas que presumen de que tienen muchísimas amistades, que conocen a todo el mundo, que son amigos de tal empresario, que son amigos de este, del otro. Pero cuando uno los escucha hablar, porque yo los he escuchado hablar tal cual, en primera persona, es como que sus conversaciones son tan vacías, la manera que se expresan de esa relación son tan vacías, o sea, hablan realmente de cosas meramente materiales. Sean materiales realmente como carros, casas o que están hablando de personas y tú piensas que están hablando de un carro y no, es realmente una persona de la que están hablando. Entonces ahí se puede ver cómo es esa dinámica de que solamente se relacionan desde el materialismo, desde la superficialidad. Discúlpenos los ruidos infernales que tenemos aquí, pero es que ven, silencio otra vez. Cuando estamos grabando vuelven carros, motos, circos, elefantes y todo. Y cuando apagamos todo, las cámaras y todo, silencio otra vez, no se escuchan ni las luciérnagas. Sigamos, mejor. Y de tal manera que si tú te lo planteas de verdad, tú dices, ¿realmente esta persona tiene una auténtica relación humana? La respuesta es no, nunca tendrá una auténtica relación humana. Otra cosa muy característica, bueno, antes lo he dejado implícito, es que te va a utilizar o bien como un elemento de estatus, porque eres muy guapa, estoy hablando del hombre, porque también hay mujeres, ¿de acuerdo? Entonces si quieres hablamos de la mujer psicópata para que nadie se nos queje, y los hombres nos digan joroba. Que solo pillamos nosotros, claro. Entonces, por ejemplo, en fin, casos que he conocido, la mujer puede darle estatus porque es bella, porque tiene dinero, porque forma parte de la buena sociedad, o le puede dar seguridad, en el sentido de que cuando llega a casa el dominio es total o absoluto. Le puede dar sexo, le puede alimentar y hacerle buena comida. O sea, le da algo, o saca algo de ella. O sencillamente le puede proporcionar un nivel de vida que esa persona no tiene. Entonces, una cosa que planteo en el libro es pregúntate qué es lo que tú le das y qué es lo que te da a ti. Porque cuando una persona de verdad está pensando en la posibilidad de que su pareja o alguien con la que comparte una parte importante de su vida es un psicópata, la pregunta que probablemente les hace caer más es cuando le digo, ¿qué de bueno te ha dado? O sea, ¿qué has obtenido de él que tú pienses que desde el punto de vista personal, humano o incluso para tu desarrollo profesional sea positivo? Recuerdo que alguien me dijo, no, pues habló con tal persona para
para que promocionara laboralmente. Y yo le dije, ¿tú comprobaste que de verdad habló con esa persona? No, me fié de ello. Digo, Pues ya vamos mal. ya vamos Me mal. engañó. Probablemente has subido por tus propios méritos. Lo que pasa es que el otro ha dicho, no, pues he hablado con Pablo y ya lo tienes claro, ¿no? Entonces, esta es una pregunta que les hace caer del caballo. Porque normalmente la gente me dice, no, es verdad. Es que está comprando una mentira, está comprando una falacia. Ujú. Este es otro ejemplo que a mí me pasó de primera mano. Este sí es mío personal, no mío de observación. Cuando yo estaba en quinto de bachillerato, aquí le decimos bachillerato, secundaria, ¿verdad? Pasó esto de que yo te voy a ayudar a que consigas tal cosa, yo voy a hablar con tal señora para que consigas tal cosa. Spoiler, no me ayudó en absolutamente nada. Pero no era esto de que, porque él puso un ejemplo en el que como que no hubo comunicación. Yo desde de primera instancia no sabía sabía que esta persona no iba a hacer nada. Entonces aquí les puede surgir una pregunta que es muy natural y he visto que es muy común. Que, ¿por qué es tan desgastante la relación con un psicópata? Lo que pasa es que mucha gente confunde psicopatía con narcisismo. No son lo mismo. De hecho, Vicente también lo aclara. Y es precisamente por esto, por esta instrumentalización que el psicópata ejerce. No es una cuestión de dar y recibir de forma genuina y desinteresada, dar y recibir cariño, dar y recibir respeto, sino es simplemente que el psicópata lo quiere, o el narcisista también pasa en el narcisista, que quieren todo para ellos, quieren toda la atención para ellos, todo el dinero también para ellos, todas las cosas materiales para ellos, todo el estatus para ellos. Entonces la persona poco a poco se va desgastando y no sé por qué no se dan cuenta que los están exprimiendo. Cuando ustedes vean que están con una persona y sienten que les roban la energía, esta misma pregunta que hace él, pregúntate qué te está aportando a tu vida esta persona. Si te sientes peor o mejor de antes de ver a esa persona. Esto es muy importante. Es muy importante que tengamos esto en cuenta. No solo con los psicópatas, pero también para prevenir que venga un psicópata a querer chuparnos la energía. Sigamos, el tema de los hijos, creo. En fin, hay un montón. Por ejemplo, Sí. otro indicador importante es que cuando tienen esa conversación les deja desconcertadas porque no puede conectar emocionalmente de La lo que te conversación que habla. decías de temas profundos. De temas ¿verdad? profundos. No, esto es muy interesante. Muy interesante. También, si quieres, lo hablamos porque yo Sí. esto lo utilizo mucho en la selección de personal en las empresas. Y hay otras dos cosas que, en fin, hay muchas, pero hay otras dos cosas que son muy interesantes. Y una es que si tú tienes hijos y tú prestas atención, verás que la relación que tiene con sus hijos es siempre una relación interesada. En el sentido de que él hará todo lo posible para no ocuparse de los hijos en la medida que esto interfiera en sus necesidades, deseos o aficiones. Dicho de otra manera, esto de cariño, vete a la cama que tienes fiebre, que yo me voy a ocupar de los niños, les voy a dar de comer, me voy a quedar con ellos, los voy a llevar al Tal médico. cual. Esto, las probabilidades de que esto ocurra son escasísimas, salvo que estemos con algún psicópata premium. ¿Saben que hace poco estuvo esta cosa de las tradwife, que eso fue un revuelo brutal? Nosotros hicimos un video, pero lo quitamos porque quedó horrible, o sea, el sonido, todo quedó horrible y no se imaginan la cantidad de subnormales que llegaron a echar hate. Pero les menciono esto porque ya les he mencionado que esta señora es de aquellas épocas, de antaño, de cuando parían 12 hijos y era normal. Pero ¿saben qué? Esta psicópata no era una tradwife, porque saben que era una norma, realmente era una norma que la mujer se quedara en casa y el padre al campo para traer la comida. Ella siempre, creo que desde los 16, muchísimo, muy joven, ella estuvo trabajando. Y era un trabajo que para la época pues era bastante aclamado, que es el tema de la educación. Por eso les puse el ejemplo de que van a escoger carreras en donde se destaquen, pero no precisamente por su filantropía, sino por esta cuestión de destacar. Entonces, esta señora bueno, sí tuvo bastantes hijos, pero para la época pues no eran demasiados, ¿no? Entonces, ella nunca, jamás se ocupó de sus hijos. Precisamente esto que menciona Vicente de que no van a ocuparse de sus hijos en la medida en que ellos representen un obstáculo para su carrera, miren, tal cual. Ella se decía que era muy buena madre, que era muy buena esposa, que era muy buena no sé qué y tal.
Y dicho por sus mismos hijos, esta señora jamás les llegó a dar un abrazo, jamás les llegó a dar una palabra de aliento, y les creo, porque a mí tampoco, a nosotros tampoco. Y con su esposo menos. Era que decían que de los dos el cariñoso era el esposo, imagínense. En aquellas épocas de que ser millonario era tener un terreno, imagínense. Entonces, esto de que no se ocupan de sus hijos es brutal. Él está aquí en esta entrevista, en este fragmento de la entrevista hablando de hombres, pero esto en mujeres es brutal. Porque muchas personas dicen que la mujer tiene este llamado a la maternidad y tal. No siempre. No siempre. Y cuando no lo tienen, pueden ser un auténtico demonio. Porque no solamente no se ocupan de sus hijos, sino que los maltratan, tal cual. Les puedo poner un ejemplo muy real de cómo ella se expresaba de sus hijos. Saben que en aquellos tiempos donde todo era como más difícil, saben, tener recursos, habían cierto tipo de sandalias, ¿verdad? Que la mayoría eran de goma. Esto aquí en este país, no sé cómo será, pero aquí en Latinoamérica está muy común. Entonces las sandalias más caras eran las de cuero, que saben que el cuero siempre ha sido caro. Y en aquel tiempo pues las sandalias se hacían a mano y tal. Entonces ella decía que sus hijos no iban a ser como los hijos de la vecina, de la otra, de tal, porque ellos van a usar nada más lo mejor porque son sus hijos. Énfasis en sus hijos. ¿Saben a lo que me refiero? Los atendía simplemente en las cuestiones que eran con la estética, con el qué van a decir, con el presumir, como que estos son mis hijos, como son mis hijos, tienen que tener lo mejor, pero no porque se lo merezcan, sino para ella presumir a los demás. O sea, este tipo de mentalidad es la que tenía ella. Y lo que les digo de que nunca los crió precisamente, cuando se tratara de algo que no fuera algo que tendría que ver directamente con el público, con presumir, con lo que sea, ellas no le prestaban la más mínima atención. Y de hecho, ellos hoy en día dicen que ella no es su mamá, que su mamá es la mujer que los crió. Es decir, que ella no los crió. ¿Ven lo que les digo? Este es fuerte, miren. En este canal vamos a hacer mucho énfasis en lo que es la psicopatía, porque no es lo que les han vendido Hollywood. Para nada. Sigamos con el otro clip. Uno entre un millón. Sí. El psicópata del día. Porque los niños son para él, como las mujeres, elementos de estatus. Es decir, sirven para algo. Por ejemplo, en una empresa, yo tengo a mis hijos, yo los quiero, yo los cuido. Por eso abro un paréntesis, cuando se producen divorcios donde uno de los miembros es un psicópata, pelean por los niños, pero no pelean porque les aman, no. Porque es un elemento de ataque con respecto a la otra persona. A ellos les importa un carajo el bienestar, ¿no? Cosa que los jueces no saben, ¿no? Pero una cosa que yo quiero con este libro es explicar de una manera sencilla a todo el mundo, por favor, cómo es la psicopatía. Que no sea algo solamente para fans del crimen o del true crime, no, que es un problema de salud público de primera magnitud. En fin, hay otros muchos factores. Por ejemplo, hay otro que es... a mí me hace mucha gracia porque la mayoría de ellos te dice, cuando le hago la pregunta, decir, oye, ¿cuándo viste que él cambió? Todo el mundo entiende la pregunta. Y todo el mundo te viene a decir, ¿cuándo se produjo el fin de la seducción? Cuando hablo con él le digo, oye, ¿cuándo cambió? Hablando de parejas, ¿eh? Hablando de parejas, sí. ¿Cuándo se produjo el cambio? Entonces me dice, ¿te refieres a cuándo me empezó a tratar de otra manera? Y digo, sí, exactamente, porque eso ocurrió. Y dice, sí, eso ocurrió. Las respuestas son cuando me casé, cuando compramos el piso a medias, cuando yo compré el piso y lo puse a su nombre, cuando tuve un hijo y él estuvo hasta las narices de soportarlo y me dijo, cógete ya ese pequeño cabrón que no puedo dormir con él. Y me tuve que ir a casa de mi madre muchas veces porque no soportaba el ruido del niño. En ese momento se produjo el cambio. Aquí en este fragmento también él explica lo que les decía del cambio que suele haber entre las parejas. Como les dije, en el ámbito de la familia es un poco menos evidente, pero ahora que lo recuerdo, sí hubo un cambio, un cambio falsísimo, que yo ya sabía que este cambio iba a venir. Justamente cuando yo me fui de la casa, que empecé a estudiar, a intentar trabajar y todo esto, ella vino. Pero vino victimizándose, manipulando, con las mismas tácticas de siempre, solo que con una vocecita más finita, más queriendo, ¿saben? Entonces pasa que cuando los psicópatas ven que su víctima se les está yendo de las manos, si son hombres puede que se pongan violentos, pero si son mujeres generalmente van a buscar todas sus armas, sus artilugios para hacer que esta persona regrese. Entonces van a intentar ser o parecer lo cariñosos que no fueron en toda la vida, lo atentos que no fueron en toda su vida.
entonces lo van a querer hacer, pero como no son así naturalmente y como es súper fingido, como es algo que no sienten, pues se nota al ego. Es que efectivamente está fingiendo. Entonces, esta y muchísimas otras cosas más, les vamos a traer en este canal sobre el tema de la psicopatía. Porque cuando yo empecé a estudiar todo esto de la psicología, que me metí de full en este ámbito, ciertas cosas que yo notaba extrañas, que yo decía, este comportamiento no es normal, estas conductas, esta persona no es normal, ¿por qué tal? Estudiando a fondo, fue que me di cuenta que efectivamente estaba entre una psicópata de manual. Con lo cual, pues les digo, no se crean esto de que el psicópata es un asesino y tal, porque no suelen ser así. De hecho, no todos los psicópatas son asesinos y no todos los asesinos son psicópatas. Lo digo así porque ya saben YouTube. Entonces, creo que esto ha sido todo por el video de hoy. A mí me encantó esta entrevista. Créditos y honores a The Wild Project, me encanta. Y Vicente Garrido, brutal. Se ve que es una persona... Me encanta el carisma que tiene este señor que está hablando de cosas feas, de cosas incluso hasta grotescas, y lo hace con una sonrisa. Me encanta ese tipo de humor. Y pues ellos dos hacen muy buena dupla. Me encantó esta entrevista, me encantó esta reacción. Déjenos un comentario, qué opinan. Si tienen un psicópata cerca, yo espero que no. Pero si lo tienen, pues déjenos un comentario. Nos despedimos por el momento. Les recuerdo que vamos a tener una saga de videos de psicopatía, así que suscríbanse. Yo soy Sam, su anfitriona, conductora y directora de arte, y en la magia detrás de cámaras, el máster y la edición está Alec. Hasta pronto.